Los vivimos contigo. Domingo Global, Radio Red RCN, 970 AM. La mejor programación del domingo en su radio. 8 de la mañana. Personajes en Radio Red. Dirige Wilson Mueces. 10 de la mañana. Notas en Red. Con la dirección de Sergio Restrepo. Domingo Global. Domingo Global. En Radio Red de RCN, 970 AM. Grandes audiencias. En medio de la oleada de acontecimientos cotidianos, el gran desafío es atrapar la verdad. Capturar lo que al país y a su gente más puede importar. No para pescar en río revuelto, sino para proponer tesis y abrir espacio a la sana crítica. Para eso es preciso disponer de una buena red. Y por eso estoy con ustedes, en Radio Red de RCN Radio. La hora de la verdad, de lunes a viernes, por Radio Red de RCN. Bogotá 970 AM, Medellín 710 AM y Cali 1200 AM. La hora de la verdad, con Fernando Londoño Hoyos. Ahora las noticias se ven y se oyen. Escucha en Radio Red de RCN las noticias del canal RCN. Radio Red de RCN. Atrapa lo que vale la pena. Noticias RCN. Líder en noticias. Líder en opinión. Personajes. Mi madre, que es Mencha, que es quien Wilson menciona, una mujer maravillosa de unos valores muy fortalecidos y que además los enseña desde el ejemplo, que creo yo que es la mejor manera de enseñar. Historias. No me reconocen tan fácilmente, lo que me agrada mucho, salvo que en ese momento esté al aire, como pasó recientemente con No olvidarás mi nombre, donde hago al cura Hipólito, y por el hecho de tener la barba, pues inmediatamente la gente lo relaciona a uno, pero aún así conservan ahí como una duda de si sí soy o no soy. Voces. Bueno, pues la impro tiene una cosa muy bella, Wilson, y es que acerca a las personas. No solo con los demás, o sea, con las personas que lo rodean, sino también consigo mismo, ¿sabes? Claro. La impro te acerca con el niño que hay en ti, la impro te acerca a tus miedos, pero también a tus fortalezas. Se encuentran en un diálogo ameno y cálido. Personajes en Radio Red. Escúchenos todos los domingos en Bogotá a las 8 de la mañana en los 970M, www.radiored.com.co. Recuerde que usted también es nuestro invitado. Personajes en Radio Red de RCN Radio. Dirige Wilson Mueces. Radio Red Bogotá 970 AM. Atrapa lo que vale la pena. Los vivimos contigo. Por todo lo que ha pasado y que no se debe repetir. Por la grandeza de quienes nos dieron la vida. Por ellas, que están en la red de Radio Red RCN. Por ellas, en la hora de la verdad, también decimos, ni con el pétalo de una rosa. Antes, ahorrar sonaba así. Ahora suena así. Vuelve el ahorro ganador del Banco Popular. Abra o renueve su CDT desde 20 millones de pesos por un mínimo de 180 días. Y reciba fabulosos premios como hornos microondas, tablets, smartphones o bicicletas. Sin rifas ni sorteos. Banco Popular. ¡Siempre se puede! Somos Grupo Aval. Aplican restricciones. Vigente del 23 de febrero al 31 de agosto de 2018. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Ay, amor, dejé las luces del carro prendidas y ahora no prende. Déjame, yo busco en internet cómo recargar la batería.
Vamos todos a recargar las baterías en este lindo día. Mejor oprime el botón verde del app Seguros Bolívar para recibir asistencia en caso de varada. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La Hora de la Verdad presenta su ronda internacional de noticias. Son las 8 de la mañana, 15 minutos. Nueva York, Wall Street registró una jornada a la baja el día de ayer. El Dow Jones cayó en 0,68%, el Nasdaq en 1,54% y el Standard & Poor's en 0,86 puntos porcentuales. Washington, la Corte Suprema de los Estados Unidos le otorgó una victoria ayer a los movimientos pro vida, reversando una decisión de una Corte Federal del Estado de California de exigirle a centros de crisis de embarazo hacer pública la totalidad de su agenda antiabortista. Bruselas, líderes de la Unión Europea se reunieron ayer en la capital belga con el fin de discutir medidas para restringir la inmigración hacia el continente tras las solicitudes de gobiernos señalados como populistas en este sentido. Washington, el presidente estadounidense Donald Trump sostendrá hoy una reunión con el recién electo primer ministro italiano de derecha Giuseppe Conte. Y cerramos esta ronda de noticias internacionales también desde Washington, donde ayer anunció su retiro de la Corte Suprema de los Estados Unidos el magistrado de centro Anthony Kennedy, con lo que el presidente Donald Trump tendrá la oportunidad de nombrar a su sucesor, permitiendo una posible inclinación del tribunal hacia la derecha. 8 de la mañana, 16 minutos. Red Informativa Nacional de Radio Red RCN. En la Hora de la Verdad, ¿qué está pasando en Colombia? En Bogotá y en toda Colombia son las 8 de la mañana, 16 minutos. Luego de una larga discusión en la plenaria del Senado, se logró aprobar el articulado del Código de la Justicia Especial para la Paz con una proposición del Centro Democrático que presentó la senadora Paloma Valencia para modificar ese aparato de la justicia y evitar que las Fuerzas Armadas quedaran igualadas en juicio con los terroristas de las FARC. Uno de los artículos que se introdujo le quita la competencia a la Justicia Especial para la Paz para decretar y practicar pruebas en procesos de extradición, lo que terminaría por dilatar las solicitudes contra criminales. Por otra parte, quedó definido que los procesos contra los militares que están siendo investigados por la JEP por delitos atroces en medio del conflicto quedarían congelados por 18 meses, que es el plazo que ordena esta ley para que se cree un procedimiento para su juzgamiento con una sala especial que tenga jueces expertos en temas de justicia penal militar. Como estaba previsto, la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió que la Jurisdicción Especial para la Paz sea la competente para resolver la extradición de Jesús Santrich. Para que proceda la extradición, la JEP deberá verificar la fecha y la conducta. De ser después del 1 de diciembre de 2016, el caso será trasladado a la Corte Suprema de Justicia para que se firme su extradición hacia los Estados Unidos. También la Corte dejó claro que la Fiscalía mantiene su competencia a la hora de capturar a guerrilleros acogidos a la Jurisdicción Especial para la Paz para después trasladar el caso a la sección de revisión de la JEP, la cual deberá evaluar la fecha de ejecución y la conducta del capturado. Y mucha atención porque un grupo de 50 campesinos de la vereda Ativa en el Meta, quienes fueron despojados de sus tierras por los terroristas de las FARC, denuncian ahora que alias Romaña les quitó sus predios. Comentaron los campesinos que el 19 de diciembre llegó Henry Castellanos, alias Romaña, los reunió y les dijo que las tierras donde vivían eran de él, que las había comprado en medio de la guerra, que él ya estaba legalizado ante las autoridades, que sus hombres también y que tenían hasta las armas amparadas. Uno de los campesinos denunció que 3 hombres llegaron a su finca fuertemente armados. Les dejaron un panfleto donde les ordenaban desalojar el territorio porque esas tierras las había comprado alias Romaña. Escuchábamos las noticias en la Hora de la Verdad, son las 8 de la mañana, 19 minutos. En deportes, Selección Colombia ya calienta en el Estadio Cosmos Arena de la ciudad de Samara, donde se enfrentarán a Senegal a las 9 de la mañana en partido correspondiente a la última jornada del Grupo H, que define cuál de los dos equipos avanzará a octavos de final. Colombia acaba de confirmar su alineación, con Ospina en el arco, en defensa Mojica, Sánchez, Mina y Arias.
Más adelante estarán Carlos Sánchez y Mateo Zuribe. James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y Juan Guillermo Cuadrado estarán detrás del delantero Falcao García. Para la hora la verdad, Tata Castro. Va a cobrar el tiro libre. Parece que es una jugada de laboratorio. Atención. ¡Ay! Se resbala y hace un pase equivocado. Le queda al contrario. Se viene el contragolpe. Haga el pase correcto. Envíe sus giros nacionales pagando solo 3.800 pesos en cualquier oficina o corresponsal bancario Davivienda a un celular activo en Daviplata. Conozca más en www.girosdavivienda.com. Davivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Radio Red de RCN. Valiosas noticias. En la hora de la verdad. Economía de bolsillo. Presenta Colsubsidio. Con todo lo que te mereces. Les habíamos dicho a ustedes, antier, que las bolsas se estaban desplomando. Y hoy les tenemos que confirmar lamentablemente que la tendencia sigue igual. El Dow Jones de los Estados Unidos está en 24.117 puntos. Esos son, digámoslo, 1.000 puntos menos de los que tuvo antes de que empezara este descenso. ¿Cuánto valen 1.000 puntos de Wall Street? ¿Cuánto han perdido los inversionistas americanos? Algunos gente muy rica, otra gente que no lo es, gente del común, que tiene su dinero en las bolsas a través de fondos y de intermediarios de muy distinta calidad. ¿Cuánto vale eso en miles de millones de dólares? Es muy difícil hacer el cálculo, pero lo intentaremos. El Nasdaq cayó 1.54, el Dow Jones cayó 0.68, está en 24.117 puntos, el Standard & Poor's cayó 0.86. Y oigan esto, la situación de Argentina. La bolsa de Buenos Aires cayó ayer, el Merval, 10.25%. Es decir, los inversionistas argentinos perdieron ayer 1/10 de su patrimonio. Eso es una crisis de verdad. La crisis económica de Argentina es una crisis de verdad. Y la señora Kirchner empujando, y el señor Macri no tuvo el cuidado de contarle a los argentinos qué país era el que estaba recibiendo. Un ejemplo y un mensaje para el presidente Duque para que nos cuente a los colombianos en cuanto pueda cuál es el país que está recibiendo, para que nadie se llame a engaño. Europa está cayendo toda, el Eurostock 0,90%, cae París, cae Frankfurt 1,40%, Atenas está cayendo más de 3 puntos porcentuales, están cayendo, Suiza está cayendo 0,83%, cae Madrid 0,52%, la desbandada hacia abajo. Y están cayendo también muchas de las bolsas asiáticas. El CSI 300 está en 1,03, está en 3.400 puntos, llegó a estar en más de 400 puntos. Otra pérdida colosal. La paliza para los inversionistas del mundo, para el capital del mundo, es una paliza generalizada e inmensa. También les decíamos que el petróleo estaba subiendo. Y ha seguido subiendo hasta niveles que no teníamos considerados, entre otras cosas porque se reunió la OPEP para decir que le iba a mandar más petróleo al mundo, 700.000 barriles más por día. Pues eso sirvió para que se produjera el efecto contrario y para que empezara a subir el precio del petróleo. El WTI está a 72,60, el Brent a 77,62. Van a entrar más dólares a la economía colombiana, que desde luego no alcanzarán de ninguna manera para las necesidades del país, pero que van a mantener bajo el precio del dólar, y eso significará más problemas para
los inversionistas colombianos y más pobreza para los exportadores. ¿Qué está pasando con el oro? 1.252,61. La onza Troy, ahí se ha quedado desde hace rato. Y el café colombiano, bajando a 116,85 la tonelada en el mercado de Nueva York. Esto será una libra de café colombiano a 1,20, a 1,18, a 1,15, y un precio interno del café insostenible, bajo el precio del dólar, bajísimo el precio del café, pobreza para los cafeteros de Colombia. No se salvan sino los que tienen cafés especiales, que debieran ser todos los productores de café, si aquí hubiéramos tenido una federación de cafeteros que hubiera cumplido su deber. ¿Qué está pasando en la relación euro-dólar? El dólar se sigue fortaleciendo. Un euro vale 1,15 centavos de dólar. Cuando empezó el euro a funcionar, que algunos, cuando lo iban a emitir, pretendían que estuviera a la par con el dólar, realmente un euro salió valiendo 1,20 de dólar, está a 1,15, devaluación inmensa de la moneda de Europa, revaluación de la moneda americana frente al euro. Y estos eran indicadores económicos y una breve lección de economía que les damos a ustedes gracias a Colsubsidio. Alista tu garganta para cantar en el concierto de Alzate y gritar en nuestros toboganes en Piscilago. Este 1 de julio a las 4 de la tarde, porque así se celebran las fiestas de San Pedro. Los puentes festivos y la diversión tienen un solo destino. Ven a Piscilago, el megaparque de Colombia donde aún no lo has visto todo. Compra ya tus boletas en www.piscilago.co. Vigilado Supersubsidio. Escuche La Hora de la Verdad en Sincelejo por Radio Sabana de Sincelejo, 1370 AM. La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. Radio Red de RCN Radio. Sintonícela en los 970 AM en Bogotá, 710 AM en Medellín y 1200 AM en Cali. Y déjese atrapar por lo bueno. Radio Red, atrapa lo que vale la pena. Cuando se trata de opinión y noticias, decimos la verdad. La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos, en la red de Radio Red RCN. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz. La sección de cultura es patrocinada por la Universidad La Gran Colombia. Una experiencia de vida. Todos somos UGC. Estamos muy en modo deportivo o en olor deportivo. Bien valen la pena algunas reflexiones para hablar de lo que ha sido el deporte en el mundo y la significación que ha tenido. Algunas cosas, digamos. En la antigua Grecia, el deporte era fundamental. Y el deporte tenía una expresión máxima que eran los Juegos Olímpicos, las Olimpiadas. Cuando llegaban las Olimpiadas, las ciudades griegas que vivían en guerra permanente hacían la paz, mientras pasaban las Olimpiadas. A los ganadores de las Olimpiadas le daban el premio máximo, el premio por excelencia, que era una corona de laurel. Una corona de laurel con la que solamente se festejaba a los ganadores olímpicos, a los grandes deportistas y a los grandes poetas. Si ustedes ven las imágenes del Dante o las imágenes de Petrarca, de los grandes poetas italianos, verán que se conservaba la memoria de poner la corona de laurel. La corona de laurel que no tuvo origen en los poetas, sino que tuvo origen en los grandes deportistas
y en los grandes deportistas griegos. Grecia le entregó toda su tradición cultural a Occidente por el camino de Roma. Roma fue también difusor de las jornadas deportivas, que a veces eran deportes tan brutales como las luchas de los gladiadores en los circos, pero los circos romanos eran una reminiscencia del deporte, de unos deportes desiguales, brutales, violentos, pero que reunían la pasión de la gente, porque ver cómo los gladiadores se mataban entre ellos o cómo enfrentaban a las fieras para morir o para matarlas. Eso era pues un deporte bastante brusco, pero era el deporte. Y así esa sensación del deporte fue paseando por todos los países, y en el medioevo se practicaban deportes que son lejanos antecedentes del deporte moderno. Se jugaba con la pelota y se hacían también grandes enfrentamientos deportivos, que si no otra cosa eran los famosos duelos de los caballeros, que se arremetían con lanza en ristre a ver cuál caía y cuál quedaba en pie. Eran expresiones deportivas que despertaban las pasiones de su tiempo. Cuando terminaba la Edad Media y iba a pasar la Revolución Francesa, los juegos de deportes eran muy comunes. De ellos no se ha hecho la mención que debiera hacerse, pero miren ustedes dónde empieza realmente a gestarse la Revolución Francesa, cuando se reúnen los Estados Generales. La gente del tercer estado se reúne y promete que no se separará hasta tanto se le admita como un estado en condiciones de igualdad con los otros dos estados, el de la Iglesia y el de la aristocracia de los aristócratas, la nobleza. Pues, ¿dónde se hizo esa reunión? En lo que se llamó el juramento del juego de la pelota. Es que había un escenario muy importante en el Palacio de Versalles para jugar a la pelota. Un juego que fuera este o que fuera aquel era el juego de la pelota, y era un salón tan importante que ahí se podían reunir los estados, el tercer estado, del que dijo Sieyès que es el tercer estado, que es el estado popular, no es nada y que pretende ser alguna cosa. Pues esa alguna cosa fue el salto a la democracia por el camino muy tortuoso del terror y después del imperio, pero eso no importa. Lo cierto es que el deporte se va desarrollando a lo largo de los tiempos, y como reminiscencias de esos deportes viejos empiezan a aparecer los deportes modernos, que tienen su fecha de nacimiento a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y empiezan los primeros partidos de fútbol, empiezan las primeras carreras de automóviles, empieza a jugarse el tenis, empieza mucho más adelante a jugarse el básquetbol, y los grandes juegos de deportes reúnen a la gente y le recuerdan, son reminiscencias de las viejas glorias de los grandes enfrentamientos, que ya no necesitan guerras para expresar el poder de una raza o el poder de un estado. Miren que durante las Olimpiadas, de las que era sede Berlín, Hitler proclamó la superioridad de la raza aria. ¿Y cuál sería su desconcierto y cuál su ira cuando en la gran competencia, en la mayor de todos, en los 100 metros, un negro de los Estados Unidos le gana a los arios alemanes, los vuelve trizas? Era un enfrentamiento político, un enfrentamiento militar. Hitler quería dominar al mundo, pero la primera manifestación de dominio la quería practicar a través del deporte. A través del deporte se expresan los pueblos, se expresa la gente. Cada uno entiende que es parte del orgullo nacional tener deportistas importantes, y alrededor de los Juegos y de los Juegos Olímpicos, que recuerdan los Juegos de Grecia y que
llegaron al mundo a través de ese esfuerzo inmenso que se hizo para invitar a todos los países del mundo a unas competencias civilizadas, tranquilas y cada vez más amplias. Pero ¿qué de hechos políticos significativos hemos tenido a raíz de los Juegos Olímpicos? ¿Recuerdan ustedes cuando en Irán unos asaltantes que claramente tenían el respaldo del gobierno iraní tomaron prisioneros a los miembros de la embajada de los Estados Unidos? La respuesta de los Estados Unidos no fue la declaración de una guerra, sino de una guerra por el camino del deporte. No asistirían los Estados Unidos y sabotearían los Juegos Olímpicos de Moscú, que quedaron valiendo nada, porque sin los Estados Unidos y sin los amigos de los Estados Unidos que tampoco fueron a Moscú, los Juegos Olímpicos de Moscú perdieron todo valor estratégico, todo valor de presentación de una sociedad o a veces de una raza, como en el caso de la raza aria de Hitler que ya mencionamos, ante el mundo. Y en los Juegos Olímpicos de Múnich, unos salvajes palestinos asesinaron cobardemente a la delegación israelí. Por desgracia, una trágica manifestación de la política más bárbara en los Juegos Olímpicos, que quedaron empañados, teñidos de sangre. Y uno recuerda esos Juegos Olímpicos y se pregunta quiénes fueron campeones, ¿no? Se pregunta qué acontecimiento nubló esos Juegos Deportivos. El Campeonato Mundial de Fútbol se ha desarrollado siempre, salvo en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial no había manera de reunir los equipos, ni de competir, ni de hacer nada. El mundo estaba pensando solamente en su proceso de destrucción o de supervivencia. Y después de eso, se han venido repitiendo los campeonatos mundiales de fútbol cada vez con mayor incidencia. La llegada de la televisión les dio una importancia gigantesca, enorme. Tal vez el primer campeonato que se hace ante los ojos del mundo entero es el de México de 1970, donde pudimos presenciar por televisión, muchos en televisión en blanco y negro, los triunfos de Brasil y los triunfos de Pelé y de toda su corte de estrellas. A partir de ahí, cada 4 años se celebra el Campeonato Mundial de Fútbol. Cada país lo anhela, lo desea, lo pide, lo suplica, salvo Colombia, a quien se le entregó en una oportunidad el Mundial de Fútbol en bandeja. El señor Alfonso Senior vino a Colombia con la noticia de que le habían dado nada menos que la sede del Mundial de Fútbol, y el presidente Belisario Betancur dijo que eso era mucho compromiso para Colombia y que no podía incurrir en ese costo. No supo el presidente Belisario Betancur que ese es un gran negocio para los países que celebran el Mundial de Fútbol. Pero bueno, en Colombia somos así. Lo cierto pues que ahora estamos en el Campeonato Mundial de Fútbol que estamos presenciando, que se celebra en Rusia. Es la gran ocasión que Rusia tiene para mostrarse, para mostrar sus atractivos turísticos, para invitar a la gente, para explicar que el pueblo ruso no es ese pueblo resentido, melancólico, pendenciero que tuvimos siempre por el pueblo ruso durante la época del telón de acero, sino que es un pueblo abierto y que es un pueblo generoso y que es un pueblo amable, desde luego con las condiciones especiales que el pueblo ruso tiene. Pero qué grande significado ha tenido el deporte a lo largo de la historia. Y esto, desde luego, nadie lo duda, forma parte esencial de nuestra cultura, porque el deporte tiene que ver no solamente con la realidad de los campeones, sino con el espíritu deportivo de un pueblo. El pueblo donde se practica bien el deporte es un pueblo que no está resentido, es un pueblo que se expresa libremente, que tiene emociones y que tiene cosas tan significativas como el deporte universitario en los Estados Unidos, que es una verdadera pasión. Casi que un americano se identifica más por la universidad de la que procede y por el equipo de su universidad
en la que es fuerte ese equipo, en el fútbol americano o en el béisbol o en el básquetbol, que por la universidad misma. Son manifestaciones deportivas nada extravagantes, sino genuinas manifestaciones del espíritu de un pueblo. Por eso la política deportiva es tan importante, porque más que política se vuelve deporte una manera de entender el mundo. Los grandes descubrimientos del mundo, las cosas que valen la pena, se han hecho por espíritu deportivo, lo dijo el gran José Ortega y Gasset en un ensayo memorable que se llama El origen deportivo del Estado, que les recomendamos a todos ustedes. Y este era, en la hora de la verdad, un espacio de cultura que les traíamos gracias a la Universidad La Gran Colombia. Son las 8 de la mañana, 43 minutos. Cumple tus metas ingresando a la Universidad La Gran Colombia, una experiencia de vida. Inscripciones abiertas, www.ugc.edu.co. PBX 327-6999. WhatsApp 317-366-7586. Todos somos UGC. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. ¿Ya saben la última? Llegó a Soacha el nuevo centro de servicio de Colsubsidio para que puedas solicitar la tarjeta de afiliación multiservicios, activar tu cupo de crédito, recibir asesoría y radicar postulaciones al subsidio de vivienda, comprar entradas a Piscilago y muchísimo más. Encuéntranos en el Centro Comercial Ventura Terreros, en la carrera primera número 3853, segundo piso, local 225. Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Vigilado Supersubsidio. A través de Radio Red, presenta en la hora de la verdad, hoy en la historia. Meditando bien las cosas y atendida la importancia que tendría el tema que quisiéramos desarrollar, nada menos que algo sobre el pensamiento político y filosófico de Simón Bolívar a través de su grande obra política, que está condensada en el discurso ante el Congreso de Angostura en el año de 1818 en Venezuela. Ese es el discurso, uno de los discursos más memorables que se pronunciaron en América. No conocemos otro que haya tenido pareja importancia. 15 de febrero de 1819 fue el discurso en el Congreso de Angostura. Lo estábamos situando a finales de 1818, 15 de febrero de 1819. Pero entonces preferimos hablar del deporte porque hoy en la historia es un día en que Colombia se paraliza esperando el partido con Senegal. ¿No les parece, queridos amigos, que debiéramos hablar de Colombia-Senegal, pero hacer un comentario? Claro, querido. El presidente electo Iván Duque ha estructurado unas comisiones de empalme con la seriedad y con la profundidad y con la importancia que nunca se le había dado a este tipo de comisiones. Nunca. A mí, el empalme mío con los ministros los hice en reuniones de media hora o de una hora con el correspondiente ministro del Interior y el correspondiente ministro de Justicia. No había tema de empalme. Iván Duque lo ha convertido en una ocasión para estudiar a fondo los problemas del país y para saber bien qué es lo que está recibiendo. Y lo hizo con unas comisiones que supuestamente eran reservadas, y de reservadas no tuvieron nada, y entiendo que otras empresas radiales hermanas están dando por todas partes la composición de esas comisiones. ¿No las han oído? Pues comisiones. Hay unas listas. Las comisiones de empalme. Sí, la comisión de empalme. Ahí hay bueno, unos por eso. nombres de unas personas que ya fueron escogidas por el señor presidente electo para... Sí, son más de 200 personas que hacen parte de esas comisiones. Bueno, y estaban pues cada comisiones detalladas y muchos medios de comunicación
las están mencionando tema por tema, asunto por asunto. ¿Quiere escuchar nombres algunos? ¿Le interesa alguno en particular? Usted me dirá. Pues no, les pregunto si ustedes tienen algún comentario sobre eso, pero parece pues, que... Mire, pues aquí están las comisiones, las tenemos. Comisión que va a ser el empalme, que está haciendo el empalme en presidencia, en vicepresidente, en el departamento, en los ministerios, en el de justicia, en el de interior. Ustedes me dirán cuál quiere y leemos algunos de los nombres de las personas que hacen parte de esas comisiones, doctor Fernando y compañero. No, yo le devuelvo la pregunta. ¿Ustedes tienen interés en alguna de esas comisiones? Pues obviamente, doctor, porque ese es nuestro... A ver, William, ¿cuál le interesa a usted conocer o que repasemos? Pues empecemos a hablar de la Comisión de la Justicia. De la Justicia. En la Comisión de Justicia, encabezada por Julián Molina, se encuentran Andrés Barreto. ¿Quién es Julián Molina? No sabemos. Ya. No sé. Andrés Barreto, Roberto Mora, les voy leyendo nombres y aquí hay unas personas que reconocemos. Clara María González, Ana María Moncada, Mauricio González Cuervo. Este nombre les es muy familiar, ¿no? Salsa, el magistrado. Sí. Miguel Ceballos, el decano de Ciencia Política de la Universidad Sergio Arboleda. Que entiendo que no es abogado. Entiendo, sí. Jaime Arrula Paucar, el ex magistrado. El enemigo del doctor Álvaro Uribe Vélez. El enemigo jurado del doctor Álvaro Uribe Vélez. Con nombre propio, porque es que es en la comisión del doctor Iván Duque. Yo no entiendo eso, pero bueno. Gloria María... Nadie persiguió tan duramente, nadie se expresó tan rudamente. No, pero quería meter a la cárcel. Y de sus amigos como este magistrado que era de la Sala Civil, pero que fue presidente de la Corte y como presidente de la Corte. Y sabemos cómo llegó a la presidencia de la Corte también. Bueno, en fin, pero ahí está. Entremos en modo mundial. Le dieron para aporte. Y les leo también, bueno, rápidamente dos nombres que reconocemos también. La ex senadora y ex fiscal general de la Nación, Vivian Morales, hace parte de esta Comisión de Justicia. El doctor Rafael Nieto Loaiza hace parte también de la comisión. Que me parece que realmente es quien la preside. Yo no conozco a Molina, no tengo ni idea quién es, pero el nombre de Rafael Nieto Loaiza, que fue viceministro de Justicia, que debió ser el ministro del Interior y de Justicia, si es que el doctor Fabio Echeverri no hubiera opinado otra cosa. Pero pues el doctor Nieto Loaiza será quien dirija eso y quien nos ponga en el camino de hacer una reforma a la justicia que es urgente, que es imprescindible. El doctor Iván Duque está diciendo que es imprescindible y urgentísima una reforma fiscal. Es más importante, aunque puede demorar unos días más, la urgencia puede ser menor, una reforma a la justicia, porque un país sin justicia no puede funcionar. Y Colombia no tiene administración de justicia. No es que sea mala, es que no existe, para que seamos francos. El doctor Miguel Ceballos sí es egresado de Derecho, sí señor, sí. Bueno. De la Universidad Javeriana. Y un último nombre de alguien muy cercano a esta casa es Alberto Bernal, hace parte también de la Comisión de Empalme en Asuntos Económicos. En Asuntos Económicos. Perfecto. Tendremos tiempo para hablar sobre esos asuntos, de manera que más adelante los estaremos comentando. Por ahora hagamos comentarios sobre fútbol, recordándole a nuestros oyentes que el primer tiempo se reproducirá íntegro por acá por la Hora de la Verdad. Apenas sacaremos espacio para algunas noticias intermedias, pero cuando el balón no esté rodando. Nos vamos a enlazar, doctor Londoño, con la básica de RCN, donde están Casale, Hernán Peláez y Martín de Francisco. Eso es lo que haremos en el primer tiempo. Bueno, yo tengo por aquí, en un blog, me llega una mujer muy pensativa, cruzada de brazos, que dice: algunas veces es posible amar a 11 tipos al mismo tiempo. Con un corazón grande. Así estamos todos en este momento. ¿Le gustó la alineación, doctor Londoño? Pues realmente el cambio es que regresa la Roca Sánchez, que usted sabe que ese jugador es uno de los más importantes de la selección. Regresa después de su sanción de la tarjeta roja que recibió frente a Japón y estará acompañado de Mateus Uribe. ¿Le gusta esa dupla? Jugó bien Uribe en el partido pasado.
Muy bien, entonces, ¿quién sale? No, Wilmar Barrios no está y Abel Aguilar no se recuperó, o sea, no está ni Wilmar Barrios ni quedan sustituidos por La Roca Sánchez regresa, y por Mateo Zuribe. Sí, por Mateo Zuribe. Pero un cambio estupendo. Sí, estupendo. Claro. Sí. Y dejan otra vez a Jerry Mina, que en el primer partido no lo pusieron. Sigue Jerry Mina en la defensa Mojica, Davison Sánchez, Jerry Mina y Santiago Arias, excelente. Es la misma alineación que acaba de jugarse ese partidazo frente a Polonia, solo que regresa Carlos Sánchez, porque Mateo Zuribe estuvo también. Sí, pero esa dupla de Mateo Zuribe y de La Roca Sánchez es una dupla muy importante porque no solamente son buenos para contener, especialmente La Roca, sino que son excelentes para empujar. A un equipo hay que empujarlo. Y el trío de adelante, ¿qué tal? James, Quintero y Cuadrado. Maravilloso. Maravilloso. Y más adelante Falcao. Exactamente. Maravilloso. Bueno. Mejor imposible. La pregunta que me hizo sobre Senegal, le quiero contar que la averigüé, vi la alineación de Senegal, que a propósito va con un 4-4-2. Y todos los jugadores son titulares en sus respectivos equipos. En la delantera, por ejemplo, estamos hablando que está Mané, que tiene 26 años, es el jugador del Liverpool, y está Niang, que tiene 23. Niang juega en el Torino de Italia. A propósito de Italia, doctor Londoño, hay una terrible noticia este momento. El Milan. Se queda por fuera, ¿no? El Milan. No, pues... sancionado por... excluido de toda competición europea porque se excedió en el monto destinado a los fichajes. ¿Cómo le parece? Y ahí tenemos a un colombiano. Y es por 2 temporadas, ¿no? Por 2 temporadas, sí. ¿Y quién es el colombiano? Cristian Zapata. Bueno, pues me lo dice como si yo estuviera tan enterado de eso, no sabía. No, se lo cuento, Cristian Zapata. Entonces, esos jugadores se quedan sin equipo. Se quedan sin poder competir. Por ejemplo, en la Liga de Europa que están clasificados, los reemplazaría la Fiorentina. No pueden competir en la Liga de Europa ni en la Champions. Por eso se quedan sin equipo. Sí, claro. Y un equipo que no compite, pues se tiene que disolver. Sí, sus jugadores pierden nivel si no están compitiendo, además. Bueno, y el Torino de Italia, ¿cómo está ahora? El Torino ha tenido momentos muy brillantes. Fue el equipo de Sivori, ¿no? Usted no sabe quién es Sivori, no había nacido cuando era Sivori. Cuando Argentina tuvo la mejor delantera que ha tenido en toda su historia. Y que nunca se pudo poner de acuerdo. Pero los 5 delanteros eran los 5 mejores delanteros del mundo. Sivori, Macho, Angelillo, Cruz, y se me olvida el quinto. El Torino terminó 9º, doctor Londoño, en la última temporada. Bueno, esa temporada que terminó, y le cuento que salen los jugadores a la cancha. Salen los jugadores a la cancha, sí, ya con paso de vencedores. Donde el triunfo es lo único que nos deja pasar a octavos de final sin pensar en el resultado de Japón, que se enfrenta a una Polonia eliminada. Así que pensemos solo en ganar. Bueno, les queremos contar que vamos a hacer alianza con RCN. ¿Quiénes van a transmitir? Repitamos los nombres. Hernán Peláez, Casale y Martín de Francisco. Bueno, imposible una terna de ases como esa para que ustedes la escuchen y nosotros estaremos atentos y cualquier noticia o cualquier intervención que sea necesaria de nuestra parte la haremos. Vamos adelante pues con el enlace, ¿les parece? Enlacémonos desde este momento, igual seguimos en los 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali, 970 AM en Bogotá, nos enlazamos